¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Si 2018 pasará a la historia como uno de los peores años de Nicaragua, 2019 apunta a ser aún más dramático para el empleo, el salario, la inversión extranjera, el turismo, la construcción, la llegada de cooperación internacional, el sistema financiero nacional y el consumo nacional en general. Se destaca que el mercado laboral nicaragüense está altamente intervenido por el Estado, mantiene excesivas restricciones a la libertad empresarial, presenta una gran inseguridad y evidente desestímulo a la inversión, presenta distorsiones agudas en las relaciones laborales y está fuertemente impactado por la situación económica del país. El crecimiento del desempleo ha sido dramático en los últimos meses, pero lo verdaderamente preocupante es que la tendencia es hacia una agudización del problema en el próximo año. Vive con nosotros el debate de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. De esta forma y presentándole a usted la introducción de Daniela Rodríguez Morazán, vamos a iniciar el segmento Debates y Soluciones, el último segmento correspondiente a la revista Acción 10 en la mañana. El tema tal cual se expresó, proyecciones de desempleo para el año 2019 de cara al posible cierre de empresas. Extraoficialmente se ha conocido a través de aristas del gobierno que para el próximo año 2019 se avecina una avalancha de despidos en el sector público. Esto lo decimos con responsabilidad dado que es extraoficialmente. Asimismo, ya es de nuestro conocimiento que empresas privadas tienen pensado cerrar debido a que no pueden sostener dichas funciones o dichos colaboradores para el próximo año. Es decir, no se avecina para el 2019 un sistema en el cual se mantenga o se sostenga aún más a los empleos en Nicaragua, sumado a los que ya hemos conocido que han llegado o han salido del sector empleo formal. Hoy vamos a abordar este tema con un especialista en el tema, un economista. Odili Vargas nos acompaña también esta mañana. Así es, Jessy Espinosa Reyes, Luis Núñez Salmerón, estaremos abordando este tema con vos y quisiéramos de inmediato, ¿qué es lo que se puede avisorar? ¿Qué se puede esperar? Estamos en un mes que se suponía que iba a ser bastante productivo de cara a las festividades de Navidad, sin embargo, continúa ese decrecimiento de la economía, continúa el desempleo, hay muchas personas incluso que están ya siendo liquidados, unos han tenido que emigrar y continúa esta situación. ¿Qué se puede esperar? Sí, buenos gracias, días. Odili. Buenos días. Gracias, Yeltsin. Buenos días. Sí, creo que las proyecciones para el próximo año son bastante, hay demasiados nubarrones en el ambiente. Quiero comenzar, por ejemplo, al mes de noviembre, el presidente del Banco Central todavía mantenía ciertas expectativas, decía en una entrevista pública a un medio de comunicación que el crecimiento iba a ser del 1%. Sí. Sin embargo, poco después tuvo que reconocer, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario, que el crecimiento para este año no iba a ser crecimiento, iba a ser decrecimiento y vamos a quedar en un menos 4%. Fuentes independientes aseguran que puede estar por el menos 5, 5.5. Eso nos da una idea de hacia dónde va el empleo. Es decir, estamos hablando de una pérdida considerable de recursos para el país, una serie de amenazas. El INS ha perdido 156.000 afiliados al mes de octubre, al 31 de octubre, cortado el Banco Central, cortado al 31 de octubre. Esto no quiere decir necesariamente que todos están desempleados. Según el Banco Central, siempre a noviembre, en declaraciones del mismo presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, decía que los desempleados producto de esta crisis eran de 85.000. Funides dice 125.000 desempleados, ¿verdad? Porque no necesariamente la gente que sale del INS va a quedar en la calle, sino que pasan al sector informal. Así es. Pero estamos hablando de desempleo. El año pasado, el Banco Central tiene cortado hasta 2017, el cuarto trimestre, hablaba de 5% en el sector urbano, de desempleo abierto, y 1% del sector rural. Esto nos da un promedio de desempleo total en el país, pues un promedio aritmético de 3.4%. Bastante en ese momento, pero las proyecciones del Banco Central son de que podemos cerrar al 6% de desempleo abierto. Es decir, estamos hablando de una cantidad bastante considerable de gente que no tiene trabajo. No es que estén en la informalidad pueden haber
20, 30, 40%. Nuestra economía es una economía informal, pero desempleados, o sea, la cifra va cayendo y esto va aumentando la pobreza. Antes de hablar de esto un poco más, también creo que a mí me llama mucho la atención la estrepitosa caída de la economía. Es decir, las proyecciones para este año eran de 4.3, 4.5, según el Banco Central, según el Fondo Monetario, según el Banco Mundial. Íbamos bien, con niveles de 4.5, 4.5, 5%. La economía iba en los últimos años supuestamente bien con este nivel de crecimiento. Sin embargo, en 8 meses estamos hablando de una caída de hasta 10 puntos porcentuales. Es decir, los 5 o los 4 puntos positivos más los negativos. 5 puntos negativos. Siempre es decir, se ha evaluado eso. ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que este es un punto de reflexión que yo he dejado. ¿Qué pasó ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué tanto? Yo creo, podría ser de 4 pasemos a 2. Siempre positivo, a 1 positivo. Me parece que es una caída considerable, por cierto, ¿verdad? Estamos hablando de ya 1.200 millones de dólares, ¿verdad? Pero ya registrar un crecimiento negativo, creo que es tiempo de que las autoridades del Banco Central o del gobierno, incluso los economistas independientes, es importante revisar esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue nuestro crecimiento? Hablamos de 5%, hay economías que caen, pero no caen tan estrepitosamente. Hay unas que tienen proyectado 2.5 y entonces dice, bueno, cayó a 2. ¿Ah? Entonces me parece que esto va a tener un impacto directo en el empleo. Sí. Y eso explica también la cantidad considerable de gente que se está yendo del país. Mano de obra que está emigrando, estamos hablando ya de 250, 300, hay otros que apuntan a mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, las perspectivas del empleo el próximo año, con este nivel de crecimiento, con otra serie de variables y factores de la economía que van a incidir directamente, por ejemplo, las presiones internacionales, no sabemos, se supone que esta NICAD, por ejemplo, que va a apuntar a la cooperación internacional, si va a ser selectiva, si va a dejar pasar algunos proyectos de impacto, y supuestamente algunas emergencias van a ser atendidas, no va a haber problemas con eso, pero uno no sabe, porque estas son medidas políticas. ¿Ah? Y sumado a eso, también están las personas desempleadas de la ONG que se les ha retirado esa personería jurídica, porque también hay nicaragüenses que estaban trabajando ahí. Claro, estamos hablando de centenares ya de personas y de proyectos además. Es decir, personas directamente, por llamarles un nombre tal vez no negativo, sino hablar de la administración, la burocracia propiamente de las organizaciones, que son el núcleo central. La administración propiamente, pero también ellos manejan proyectos, manejan una serie de proyectos. Que van a dejar de hacerse. Que van a dejar de hacerse y poco a poco van a ir teniendo que tamén eliminar plazas de trabajo. Así es. Y aparte de esto, además de la situación que se enfrenta de la cantidad de desempleados, ya más de 127.000 según verdad algunos registros, pero aunque se solucione la crisis, igual que la economía no se va a mejorar en 1 o 2 meses, de igual forma los empleos no se van a recuperar a lo inmediato, se tardaría años. ¿Cuánto tiempo? Mira, una ocasión hablamos de eso, crear un empleo en Nicaragua, que son pues un país con una economía pequeña, más o menos un empleo puede andar por entre 7 y 9 mil dólares. ¿Verdad? Que es relativamente bajo. Hay otros países donde cuesta 27, por ejemplo, por mencionar una transnacional, pues 27 a 30 mil dólares un puesto de trabajo. Pero 7 mil dólares para nosotros es una carga pesada. ¿Ya? Puede ser más, en algunos puede ser menos. Entonces esto nos plantea enormes retos, porque aparte de eso nuestra economía, como decía, es una economía pequeña que también tiene grandes problemas estructurales que tiene que resolver. Entonces, en este caso, el empleo se nos está yendo mano de obra calificada, estudiantes universitarios, ¿ya? Que estamos perdiendo. O sea, no solamente es que estamos despidiendo a obreros, aquí se está yendo gente de todos los niveles, universitarios, profesionales, técnicos, artesanos, y entonces este fenómeno nos va a costar mucho, porque ha costado ir capacitando a toda esta mano de obra. Es decir, es difícil pensar de que, ok, mañana se resuelve la crisis, todos los actores vamos a elecciones, por decir algo, en marzo, pues, ya, se resuelve. No, aquí tenemos que trabajar duro. Aquí va a ser un trabajo muy duro para las empresas. Las empresas ahorita lo que están haciendo es sobreviviendo. La gran mayoría que están abiertas están sobreviviendo, pero no están creciendo, porque no hay capacidad, que esa es la otra parte. La gente no está comprando.
De acuerdo a los estudios que usted ha realizado desde que se desencadenó la crisis en Nicaragua, ¿cuál de los sectores ha sido el más golpeado? ¿El privado, el público? Y dentro o entre ellos, exactamente qué sector específico, si agricultura, si ganadería, si servicios. Mira, los sectores más golpeados, primero el que más genera empleo es el sector servicio, y es el más golpeado, es donde más gente está saliendo. Sí. ¿Verdad? Luego tenemos sector turismo. Voy a desglosar servicios turísticos de servicios en general, pues, porque el turismo tiene una característica particular, genera mucho dinero. Entonces el sector turismo desglosado, ¿verdad?, de los servicios hoteleros y turísticos, ¿verdad? Luego está el sector comercio, la construcción está detenido, el sector industrial, ¿verdad? Son sectores que han movido tradicionalmente la economía y están siendo fuertemente golpeados. Es decir, no estamos hablando de sectores que no aportan, digamos, al Producto Interno Bruto, a la formación de la riqueza nacional. Estamos hablando de realmente el centro de nuestra economía. Estamos hablando de eso, y es el gran problema. ¿Ya? Entonces, todo eso, por ejemplo, el sector turístico requiere mano de obra calificada y la estamos perdiendo. El sector servicio en general requiere mano de obra calificada. Y se está perdiendo, ¿por qué? Por dos cosas. Uno, porque se están enviando al desempleo por la crisis que enfrenta esa empresa, otro porque van fuera del país, y otro porque contratan mano de obra con menos experiencia para pagar menos, y así la mano de obra con experiencia y más calificada demanda mayor cantidad de salario. Entonces por ahí va la situación también en la misma empresa. Pero la calidad de tu servicio va a ser pésimo. Así es. Entonces hay dos constantes difíciles ahí. Es que, por ejemplo, capacitar a una mano de obra calificada lleva tiempo y recursos, y los estás perdiendo. Porque no tienes capacidad. Como decía, las empresas ahorita, ¿qué es lo que están haciendo? Están sobreviviendo. ¿Ya? Están sobreviviendo, están manteniendo sus operaciones al punto de equilibrio. Es decir, está bien, no voy a ganar una gran cantidad, pero tampoco voy a ir a la quiebra. Eventualmente, una profundización de la crisis, porque realmente la economía no está reaccionando. Ese es el problema. O sea, todos los factores que inciden en esto no están reaccionando. ¿De qué vive una empresa? De que la gente compre. Y la gente no compra, porque no hay empleo. Aquí arroz, frijoles, alimentos básicos es lo que la gente está comprando. Es decir, aquí creo que se necesita ya, es tiempo de destrabar esta crisis política, porque el próximo año viene duro. Viene duro, y esto ya no es nada político, es simple y sencillamente variables económicas. Es la realidad. Ya, porque, por ejemplo, como decía, la ley esta del Congreso de Estados Unidos va a afectar los ingresos. Nicaragua depende considerablemente de los recursos externos. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, una presión adicional a los tratados comerciales que tiene Nicaragua, que es otra fuente importante, estamos hablando de 2.000, podemos llegar a los 3.000 millones de dólares en exportaciones, de los cuales el 45% van hacia Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de presiones, lo que en economía o administración le podemos llamar, mejor no llamemos presiones, sino llamemos amenazas. Amenazas que pueden estar, que están sobre Nicaragua. Quiero conocer y actualizarme, al igual que los televidentes y Odilib, acerca de las textileras. ¿Cómo está este sector? ¿Qué ha pasado con ellos con relación a todo lo que ha acontecido en Nicaragua? Además que se hizo un incremento también al salario. Exacto. Claro, es que por eso, recordemos que las textileras tienen un régimen, llamémoslo de esa manera. Algunas, porque otras han cerrado. No, me refiero al régimen en el sentido del salario. Salario mínimo, ellos tienen una negociación aparte, desde hace varios años han logrado mantener una negociación fuera de la negociación que todos conocemos del salario mínimo. Y entonces, sin embargo, igual, el gran capital de las empresas textileras, su mercado es Estados Unidos. ¿Ya? Volvemos nuevamente, es lo que decía. El otro escenario que planteaba Funides, por ejemplo, que precisamente incluye la parte de las textileras, que si a las textileras le va mal, podría ser una caída de hasta el menos 8.5%. Es considerable, estamos hablando de una gran cantidad. Es el escenario 2, dice Funides. Lo mencionaba en noviembre, el último estudio que ellos hicieron. Es decir, las textileras también son muy sensibles precisamente a estos avatares políticos. Porque es decir, la mayor presión, aparte de la presión interna, proviene de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Los otros mercados son mercados
son presiones políticas, por ejemplo en la OEA, pero nuestra principal preocupación tiene que ser o es Estados Unidos. Porque es nuestro mercado y ahí viene la mayor cantidad de remesas familiares, ahí tenemos nuestro comercio, la cooperación de Estados Unidos, si bien es cierto, no es la mayoritaria, pero también tiene muchos proyectos también puntuales y además tiene la llave. Y tiene convenio con otros países también. Por eso tiene la llave para desembolsar, no es fácil. Pues nosotros decimos, que Estados Unidos no nos da nada, creo que son 20 millones o 30 millones de dólares nada más comparado, por ejemplo, con otros países que nos dan 100, 150, el BID nos facilita una enorme cantidad de recursos, el banco. Pero Estados Unidos tiene la llave. O sea, ese es el problema en este caso. Esa es una de las grandes amenazas que nosotros tenemos. Es decir, todo el mundo hace negocio y quiere hacer negocio con ellos. Sí, Luis, entonces, no es que nosotros estemos queriendo también poner el dedo en la llaga y decir es que esto va a estar horrible. Es que no somos Canal 10, no somos nosotros como periodistas tampoco, ni vos como economista, sino es la situación generalizada que se está enfrentando. ¿Qué podemos hacer desde los microempresarios, las pymes, que son las que están también siendo bastante golpeadas, ¿verdad? Un sector de sus inicios, cada uno de los sectores ha experimentado diferentes tipos de transformaciones y cambios negativos, porque yo creo que todo es negativo cuando se cierra algo, una empresa, cuando hay despido, cuando hay una baja en la percepción del capital. Pero, ¿qué es lo que podemos encontrar para tratar de ir encaminándonos mientras los actores políticos se sientan y por fin llegan a ese bendito diálogo y llegar a acuerdos? Por lo menos, para comenzar de lo último que mencionaba, por lo menos que envíen una señal positiva, al menos. Que no se tiende a decir, ya llegamos a un acuerdo, pero por lo menos digan, hombre, y ahora sí, vamos a comenzar con una actitud abierta, positiva, propositiva, ¿verdad? Ok, comenzamos de día, mandamos una señal. Sin embargo, efectivamente, no es que se trate de verlo todo negativo, porque estamos hablando del sector privado, pero también el sector público va a comenzar a resentir el peso de la crisis. Ahorita han hecho ajustes en el presupuesto este año para ir ajustando más y más y más para no despedir tanta gente, para mantener la administración pública funcionando bien. Sin embargo, el próximo año, cuando comiencen, porque alguien decía en una de estas declaraciones que estos convenios pueden incluso afectar préstamos que ya están aprobados, ya para desembolso. También. Ya, yo lo estaba leyendo dentro de las informaciones del monitoreo de esto. Alguien mencionaba, una fuente internacional, creo que de Estados Unidos, mencionaba que también esto podía afectar. Puede retirar entonces. Pueden retirar, pues. Pero eso va a depender, como decía, eso va a depender básicamente de cómo se vaya comportando, cómo se vaya desenvolviendo la situación política. Pero yo apunto a que estas presiones van a dar un resultado positivo, ya una salida positiva a todo este conflicto. Entonces, como decía, no vamos a llegar al próximo año, no podemos llegar al próximo año en esta situación, porque, por ejemplo, del 2014 al 2016 se logró una reducción del 24% al 26% de pobreza, ¿verdad? Sin embargo, ahora hubo un retroceso. Y se está estimando un crecimiento de hasta, decía, y hablo pues, cito más al presidente del Banco Central en noviembre, decía que este crecimiento puede llegar hasta, la pobreza se puede deteriorar hasta 3 puntos. Es decir, podemos pasar del 26, pasamos del 26, al 24 y ahora volvemos casi al 26 nuevamente, 26, 27. Volvemos a la posición del 2014. Y eso es considerable. O sea, como trabajo perdido, todo lo que se ha venido haciendo en estos tiempos, en estos años. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. 8 meses y vemos cómo va esto de bajada. Tenemos que hacer un alto, Odilí, y nuestro invitado especial, Luis Núñez, para hacer una pausa comercial y cumplir con nuestro compromiso con los anunciantes al volver el desarrollo final de su segmento de debates y soluciones. Ya volvemos. Continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento Debates y Soluciones conversábamos con el economista Luis Núñez hablando sobre la crisis, el desempleo en nuestro país que está llevando, ¿verdad?, a muchas personas incluso a migrar. Pero ¿qué se puede esperar? ¿Qué futuro va a tener los diferentes sectores, las cámaras, también los trabajos en nuestro país se van a cada día a disminuir? ¿Y qué podemos también nosotros como nicaragüenses hacer? ¿Quedarnos, irnos? ¿Qué es lo que se puede proponer? Pero desde el punto de vista económico, Luis, hay algunas empresas que antes de la crisis ya venían a pique
y entonces ya con la crisis prácticamente se agudizó su problema y se han prácticamente como agarrado de esta situación para decir es que la crisis, sí, para algunas situaciones incluso para no pagar impuestos, para no pagar liquidaciones. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Hay alguna valoración? Y en cuanto al decaimiento de la economía, que insisto yo, que hay un abismo grande de lo que se venía teniendo y lo que es actualmente. Sí, yo te decía al principio, y a manera de reflexión, me parece demasiado brusca la caída de toda la economía en tan poco tiempo. Estamos hablando de 8 meses, de un crecimiento de 4 o 5 que era, digamos, después de Panamá, Nicaragua era el que más iba a crecer este año. Sí. ¿Verdad? Con 4.3, 4.5. Era la expectativa para este año. Es decir, y caemos estrepitosamente hasta un -5. Creo que ese es un punto de reflexión y de análisis muy importante. Ahora, efectivamente, aquí hay un gran problema con los indicadores, con los estudios. Aquí, cada año cierran empresas. Nacen, algunas empresas medio funcionan y cierran. El problema es que aquí no tenemos la costumbre, las empresas no tienen la costumbre de seguir la ley, de decir, bueno, ya no voy a seguir y voy a seguir el procedimiento, voy a liquidar, voy a ir al registro mercantil y todas esas cosas. Pues entonces no hay un registro exacto de cuántas empresas. Siempre se habla de números gruesos, que pueden ser centenares, otros dicen que hasta miles de empresas han cerrado. Pero es decir, no tenemos ese parámetro real de decir, el año pasado cerraron tantas empresas, este año cerraron tantos. Sí. Porque tal vez no hay capacidad, no hay una... Pero efectivamente, en términos generales, a veces, y hablando con gremios y cámaras, efectivamente hay empresas que sí venían arrastrando problemas, que son problemas de administración. Que cuando llega la crisis, es como una justificación para decir, bueno, ya cerramos, vamos a hacer las operaciones, la crisis nos afectó, y efectivamente son una gran cantidad de empresas. Pero es interesante que muchas empresas están sobreviviendo y me parece muy acertada la política que las empresas están utilizando ahora, que es de mantenerse en el mercado. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, para las empresas es la salida del mercado. Si vos salís del mercado, si tenés una posición dentro del mercado y te salís, recuperar esa posición que tuviste, que te costó años, es difícil. Es difícil. Posiblemente ni siquiera la vas a recuperar nunca. ¿Ya? Porque esa es una de las cosas que las empresas deben tomar en cuenta ahorita. Ya estoy en el mercado, ok, no voy a cerrar, no debo cerrar, a menos que obviamente la fuga de capital sea considerable. Si estamos hablando, pues ya obviamente hay parámetros en economía y de administración de empresas en las cuales uno dice, ya aquí en este nivel ya no puede. Sí. Pero las empresas están haciendo algo correcto, que es mantenerse en el mercado. Y me parece que eso es totalmente correcto y debe ser un ejemplo que deben de seguir todas las empresas de todos los niveles. Sí. Las empresas pequeñas, pequeñitas, por naturaleza, por ADN, por llamarlo de esa manera, luchan siempre por sobrevivir. Siempre. Aquí hay crisis, y hablemos ya no solamente de estos últimos 8 meses, hablemos de los últimos 80 años o 100 años. Las empresas pequeñas tienen una capacidad para luchar. Así como el pequeño productor en el campo, ha habido guerras tras guerras en los últimos casi 200 años. Sería preguntarles a ellos, pues entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo han hecho? Pero, por ejemplo, con menos cantidad de recursos. Con menos cantidad. Entonces, los pequeños siempre están luchando. El problema viene ya de los medios para arriba, medio alto, que sus costos de producción son más altos, su necesidad de mano de obra calificada es mayor. Es decir, ellos ya tienen otro tipo de problemas y me parece que es correcto cuando ellos hablan de que van a mantener la empresa, se van a mantener operando, van a mantener su mano de obra, no van a despedir. O sea, despidieron lo que tenían que despedir y con eso nos mantenemos, ahorro al máximo. Esta es una costumbre que debería, y aquí caemos a lo que me decía, hay empresas que efectivamente han estado cayendo porque los principios elementales de administración no los han aplicado. El ahorro no es solo para este momento. Sí. El ahorro de una empresa tiene que ser permanente. Sí. Lo que pasa es que a veces estamos como decimos, en las vacas gordas y nos despreocupamos cuando está la vaca flaca. No pensamos exacto. En relación a este contexto, he escuchado también a algunos economistas hablar y algunas personas entendidas de la materia de una posible recesión económica. ¿Ya es momento? ¿O todavía no se puede hablar eso acá en Nicaragua? Creo que, en nuestro caso, yo creo que ya se ha hablado de hace varios meses que estamos en recesión. Así es. Y si vamos a un crecimiento, si vamos a cerrar el año con -4, obviamente nuestra economía
no está levantando. Sí. Sin embargo, la economía a nivel mundial, las proyecciones para este año eran de 2.3% de crecimiento a nivel mundial, Sí. pues según las proyecciones, que es bastante alto. Decía, para nosotros, o para algunos países, 2.3 puede crecer nosotros, 2.3, como el caso de El Salvador, bueno, pues tal vez puede ser muy bajo, pero economía fuerte son crecimientos altos. 2, 3, si por ejemplo Estados Unidos creciera al nivel que crece China, por ejemplo, de 6, 7%, este mundo explota. Porque son, o sea, todo Son economías diferentes. Exacto, son economías diferentes. Entonces, en nuestro caso, sí, pues, si vamos a hacerlo con números negativos, definitivamente ya podemos estar hablando de una recesión. Y aquí es donde realmente urge una respuesta. Yo insisto, urge. Ya que, por favor, reúnanse, no, es urgente, es una exigencia, hay que hacerlo. No podemos comenzar el próximo año a como lo estamos cerrando. Usted mencionó, licenciado Núñez, acerca de la calidad del empleo en Nicaragua, un elemento que no puedo dejar pasar, porque Sí. me pregunto yo y nos preguntamos a los nicaragüenses qué representa la calidad del empleo en Nicaragua en estos momentos y qué ha representado durante el tiempo. Claro, nuestra economía, por ejemplo, efectivamente, la calidad de nuestra mano de obra está determinado también por la calidad y la fragilidad del sistema. Yo siempre he insistido en eso. Es decir, nosotros dependemos de zonas francas, call center. Sin embargo, pensar más allá de eso, tecnología, transferencia de tecnología, no solamente en el sector urbano, sino en el sector rural. Es decir, nosotros tenemos nuestra calidad de mano de obra, que es la que absorbemos. A veces tenemos ingenieros haciendo trabajos de obrero, ¿verdad? O haciendo cualquier cosa. O sea, nuestra mano de obra, a veces no tenemos capacidad de absorberla, y eso lo han dicho en infinidad de ocasiones. Nosotros tenemos grandes problemas que hay que resolver, y eso se va a resolver con tecnología, con conocimiento, con profesionales. Por ejemplo, vamos al campo. ¿Cómo hacemos para mejorar los rendimientos productivos? ¿Cómo se hace eso? Con mano de obra calificada. El hombre que Y es esté lo que ahí, tienen que valorar en la calidad del empleo. por supuesto. Los empleadores, O sea, la transformación, mientras en otros países están hablando hasta de robotización. Sí, sí. En la avicultura, por decir, ahora estás leyendo un artículo ahorita que antes de entrar aquí, o sea, hay países que están pensando ya en robotizar, en mecanizar más la producción. Sí. Sin embargo, aquí nuestros técnicos agropecuarios tienen problemas para ser captados. Nadie paga el servicio de un ingeniero. Sí. Ahí tiene que ver muchísimo, decíamos, la capacitación, ese conocimiento que recibe aquella persona que se desempeña en X o Y función, en X o Y sector. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para Nicaragua? ¿Qué tan difícil ha sido para la empresa privada? ¿Qué tan difícil ha sido para el mismo gobierno capacitar a ese personal y tener mano de obra capacitada, señores, para que tengamos una economía más próspera? Es que ese es el reto del sector público, o sea, las verdaderas alianzas entre sector público y sector privado. Ese debe ser el reto, es decir, ¿cómo hacer para que el sector público absorba esa mano de obra calificada? Por ejemplo, ingenieros, doctores, técnicos, especialistas. Sí. Aquí hay cosas que nosotros no las hacemos, no podemos hacerlas. Simple, y son cosas sencillas. Sí. Yo voy a buscar una bolsa, por ejemplo, etiquetada en Nicaragua. Sale más barato ir a El Salvador, ir a comprarla a Costa Rica o incluso a México. Hay productos que sale mucho más barato irlas a comprar a China. Es decir, cosas que nosotros podemos producir y fabricar. Exacto. Sí. Vea, por decir, cosas que requieren ya cierto grado de complejidad, ya no las hacemos. Nosotros nos hemos quedado con lo elemental, y ese es el problema de nuestra mano de obra. Ahora, y la poca mano de obra que estamos generando ahorita en este contexto se nos está yendo. La mano de obra calificada, los técnicos calificados se nos están yendo. Y ese es el gran problema. Esos son los nubarrones o digamos las amenazas que yo veo para el próximo año. Sí. Y además para una reactivación, para la reactivación se necesita de todos los profesionales posibles, gente capacitada, gente con visión, gente decidida. Con deseos de superación. Con también. deseos de superación. Entonces, eso va a ser la clave para que nosotros logremos reactivar este país lo más pronto posible. Como te digo, de momento las amenazas que tenemos, y no lo digo yo, estamos hablando de datos de oficiales, extraoficiales son mucho mayores. Sí. Por ejemplo, estamos hablando de hasta 27% de pobreza, más o menos según las proyecciones oficiales.
El FUNIDE habla de hasta el 35 y hasta el 38% de pobreza. Desempleo abierto podemos llegar hasta el 7-8%. Y el crecimiento económico, es decir, que se puede recuperar. Yo considero que se podría recuperar el crecimiento económico siempre y cuando los factores de la economía, los que tienen que ver con esto, puedan ponerse de acuerdo. Sí, porque hay varios sectores y no hemos hablado, ¿verdad?, también del sector que distribuye vehículos. O sea, hay muchas casas de vehículos, ¿verdad?, distribuidoras de vehículos que están prácticamente parqueados ahí. Sí. Eso, hay sectores que alguna gente critica, bueno, ¿para qué sirve esto? Que porque este sector tiene X tratamiento, pero la economía está estructurada con todos los sectores. Por ejemplo, los que producen, yo puedo decir, ¿y entonces para qué sirve que produzcamos artesanía? Eso no se come. Eso genera ¿Para qué sillas? ¿Para qué producir más sillas de la guerra? O sea, hay un montón de cosas que son incluso lujo, pero son los que mueven las economías a nivel mundial, no solamente la de Nicaragua. Una se compagina con la otra, claro. Es un círculo prácticamente. Producir artesanía te genera empleo. Hay miles de artesanos que trabajan en eso. Empleo y turismo. Empleo, turismo, exacto. Es decir, no podemos subestimar los sectores por su utilidad. Así es. Como no, Luis, muchísimas gracias. Yo creo que bastante claro. Y nosotros vamos a seguir abordando, ¿verdad?, estos temas a medida que la situación se vaya variando o cambiando o mejorando, ¿verdad? Yo siempre espero en Dios que mejore. Claro, esperemos que cambie para bien. Tenemos todos los nicaragüenses. Muy agradecido con su participación hoy en este segmento, Dili.